continuar y tenemos contacto en este momento, señor Ruskin, a ver si ya la tenemos con la doctora Sara Mota, infectóloga, a ver si es posible que ya tengamos la comunicación con ella para hablar acerca de esta situación que vive República Dominicana con la pandemia que afecta al mundo, el coronavirus. Se dice que en Santiago ya están las unidades de cuidados intensivos ya prácticamente colapsadas y agotadas en el Distrito Nacional y en el Gran Santo Domingo en más de un 70%, pero para que nos explique brevemente de esta y otras situaciones está la doctora. Bienvenida, doctora. Aquí estamos en la Telerealidad Tu Show del Mediodía. Buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Se escucha bien? ¿Me escucha bien? Le escuchamos perfectamente. Perfecto, gracias. Bueno, sí, como acabas de señalar, lamentablemente las unidades, o sea, no solamente cuidado intensivo, sala clínica, emergencias, los intensivos están llenos completamente. Se pide incluso a que los pacientes, las personas que no tienen condiciones críticas que necesiten ser ingresadas, manejarse en su hogar. Y por eso es que hacemos mucho énfasis en que las personas entiendan de que, ok, ya no tenemos estado de emergencia, ya no tenemos toque de queda, pero eso no significa que el COVID se ha ido, sino que todo lo contrario. Las aglomeraciones vistas en las últimas semanas, primero, el día que se levantó el toque de queda, ni siquiera un 27 de febrero tú ves tanta alegría en la calle. Diríamos un 31 de diciembre, doctora. Bueno, y no cualquier 31, porque fue desde temprano. El 31 generalmente la gente primero está concentrada en comprar y cenar y toda la francachela y todas las reuniones después, simplemente después del cañonazo. Pero no, esto fue día de carnaval, o sea, estaba todo el mundo en la calle y vemos incluso cómo cada quien en su estado. Me explico. A nivel de barrios populares, tú ves las personas en las calles aglomeradas, pero en las clases sociales más favorecidas estás viendo restaurantes costosos, restaurantes de personas de clase más adineradas también llenos de vehículos, personas en las mesas, la distancia aparentemente guardada, pero es lo mismo. O sea, estamos en una situación donde si usted no tiene la necesidad imperiosa de salir, no debe hacerlo, porque se sigue manteniendo la cadena de transmisión. Sí. Tenemos preguntas para usted, nuestro público, de parte de nuestros queridos compañeros y nuestro público, pero me hacen una pregunta por aquí. Si usted puede brevemente diferenciarnos de los síntomas del COVID, de la gripe común, del catarro normal, porque mucha gente es afectada con gripe y piensa que es COVID y va a los centros sanitarios y los está copando cuando realmente otras personas necesitan esa asistencia. Me encanta esa pregunta. Cada vez que tenemos brotes de enfermedades respiratorias, como por ejemplo influenza, es una pregunta que surge. Mira, realmente solamente puede hacerse un diagnóstico certero cuando hacemos una buena historia clínica y lo vemos en el contexto epidemiológico. Me explico. Si tú tienes síntomas sugestivos de resfriado común, pero ya tienes un contacto con una persona que se sabe estado positiva al COVID, pues es probable que también tu caso sea. Los síntomas de malestar, los síntomas de, por ejemplo, la anosmia, que es la dificultad para percibir los olores, o sea, las personas no pueden oler y por ende también se altera la sensación gustosa, son síntomas que se ven mucho con el COVID, pero no todos los pacientes los presentan. Algo sí muy característico de los pacientes con coronavirus puede ser el dolor de pecho, la dificultad para respirar, pero una persona que tenga, por ejemplo, tos seca o que tenga dolor de cabeza o que tenga malestar, podría tener cualquier otra condición y no necesariamente coronavirus. Entonces, esos síntomas combinados con la historia de un contacto o simplemente por el hecho de estar en esa situación epidemiológica que estamos en este momento, pues todo el mundo cae como sospechoso. Pero si, por ejemplo, usted sabe que es alérgico y ha estado en contacto con alguna planta, alimento, medicamento que usted conoce, al que usted es susceptible y usted tiene síntomas, probablemente eso es una alergia.
Bien, bien. Entonces debe saberlo. Ok. Vamos a continuar. Pero si no está seguro, es mejor Sí. quedarse en casita tranquilo si no tiene síntomas graves. Bien, continuamos. Doctora, sobre la capacidad de respuesta, así como estamos diciendo que estos hospitales están sobrepoblados, ¿cuál sería el futuro inmediato de otros hospitales del país? Porque si bien es cierto que todo el mundo anda en la calle, que ya están abriendo todos los negocios, que ya la aglomeración de personas es habitual, ¿cuál sería entonces el futuro inmediato? ¿La población entonces quizás podría inmunizarse en este sentido? ¿O nosotros podremos entonces llegar a una crisis mayor de la que se está viviendo, por ejemplo, en esos hospitales que usted menciona? Bueno, lamentablemente el panorama no sé ser muy halagüeño si las personas no entienden que tienen que mantener las medidas de distancia social y todo lo demás, ya que no todos los hospitales, tanto públicos como privados, tienen quizás la condición o estructura para habilitar rápidamente una área de aislamiento. Por ejemplo, esta mañana en las noticias aparecía la presidenta de la regional del distrito del Colegio Médico Dominicano, hablando, por ejemplo, de la situación específica del moscoso cuello que no tiene tomógrafo. La tomografía es esencial para hacer un diagnóstico de coronavirus. O sea, no en todas las instituciones se cuentan con todo el equipamiento y con toda la estructura para habilitar áreas de aislamiento. Entonces, eso, por ende, traería un recrudecimiento de lo que sería toda la crisis que ya estamos viviendo. O sea, podríamos ir a peor si vemos que diariamente se notifican cada vez más y más casos. Bien, Aridio. Doctora, el doctor José Joaquín Puello daba declaraciones, incluso para este mismo canal, donde él decía que según el método de Johns Hopkins, para el mes de octubre, la República Dominicana podría tener unos 7,000 muertos. ¿Qué opinión le merece a usted estas declaraciones de José Joaquín? Bueno, son proyecciones que se hacen basadas, se aplican fórmulas que usualmente los epidemiólogos conocen mejor, pero en el caso del doctor José Joaquín Puello, él está en una categoría diferente de la medicina dominicana, ya que el doctor, aunque es neurocirujano, es realmente un maestro de la medicina. Pero básicamente esas son estimaciones que se hacen basando los cálculos en las proyecciones de casos positivos, tasa de mortalidad, y no sería descabellado si tomamos en cuenta que el promedio de la mortalidad pues está rondando más o menos entre 10 y 15 muertes diarias. Pero recordemos también que hay mucha dilatación en cuanto al reporte de la mortalidad y la confirmación, porque muchas veces el paciente fallece y todavía al momento de fallecer no se tiene una confirmación diagnóstica. Y también algunos pacientes que entran como caso sospechoso pueden también salir luego del sistema al descartarse lo que sea COVID la causa. Bien, doctora, gracias por estar con nosotros. Una última exhortación a la ciudadanía que le está viendo en este momento. ¿Qué hacer para continuar? Recordarle a la gente las habituales medidas que debemos tomar y algo extra que usted considere que debemos hacer para evitar el crecimiento de la pandemia entre nosotros. Vamos a estar repitiendo como papagayos lo mismo siempre. Si usted puede evitar las salidas, puede evitar las aglomeraciones, evítelas. Evite las aglomeraciones, practique el distanciamiento físico. Por ejemplo, veo a ustedes en el estudio como que están en el mismo estudio, están a una distancia considerable, no están cerca. Practique la distancia física. Utilice las mascarillas donde deben utilizarse, tapando la nariz y la boca. Lávese las manos frecuentemente, higienice sus manos, ya sea con alcohol gel o con agua y jabón, pero higienice frecuentemente sus manos, mantenga una distancia y si no tiene que salir, evite hacerlo. Bien, muchísimas gracias. La doctora Sara Mota, infectóloga, ha estado con nosotros llevando esta orientación a toda la gente que está en sintonía permanente con esta telerrealidad, Tu Show del Mediodía, que en este momento sale para todos. Gracias, honorable doctora Sara Mota, infectóloga. Importantes informaciones hemos desarrollado y compartido.